somos el grupo de César y Jimena. El día de hoy les vamos a explicar sobre la ley de coseno. El teorema del coseno, denominado también como la ley de cosenos, es una generalización del teorema de Pitágoras en los triángulos rectángulos de trigonometría. El teorema relaciona un lado del triángulo de cualquiera con los otros dos y con el coseno del ángulo formado por estos dos lados. En la mayoría de los idiomas, este teorema es conocido con el nombre del teorema del coseno, denominación no obstante relativamente tardía. En francés, sin embargo, lleva el nombre del matemático persa Yahya Al-Kashi, que unificó los resultados de sus predecesores. El teorema del coseno es también conocido por el nombre del teorema de Pitágoras generalizado, ya que el teorema de Pitágoras es un caso particular. Cuando el ángulo es recto, o dicho de otro modo, cuando el teorema de coseno se reduce a c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. La ley de los cosenos es usada para encontrar las partes faltantes de un triángulo oblicuo, cuando ya sea las medidas de dos lados y la medida del ángulo incluido son conocidas. LAL o las longitudes de los tres lados LLL son conocidas. En cualquiera de estos casos es imposible usar la ley de los senos, porque no podemos establecer una proporción que pueda resolverse. La ley de los cosenos establece: c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab coseno de c. Esto se parece al teorema de Pitágoras, excepto que para el tercer término, si c es un ángulo recto, el tercer término es igual a 0, porque el coseno de 90 es 0 y se obtiene del teorema de Pitágoras. Así, el teorema de Pitágoras es un caso especial de la ley de los cosenos. La ley de los cosenos también puede establecerse como b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2ac coseno de b, o también a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2bc coseno de a. En palabras, la ley de cosenos dice que el cuadrado de cualquier lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble del producto de esos dos lados por el coseno del ángulo incluido. Si uno de los ángulos de un triángulo, por ejemplo, C, es un ángulo recto, entonces coseno de C es igual a 0 y la ley de coseno se reduce al teorema de Pitágoras. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras es un caso especial de la ley de cosenos. En un triángulo cualquiera, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, menos el doble del producto de estos dos lados por el coseno del ángulo que forman. Ese fue el enunciado 1. Enunciado 2. En un triángulo cualquiera, el coseno de uno de sus ángulos es igual a la suma de los cuadrados de los lados que forman el ángulo, menos el cuadrado del lado opuesto al mismo, dividida esta suma algebraica entre el doble del producto de los lados que forman el ángulo. La fórmula es coseno de a es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos a al cuadrado dividido 2bc. Por ejemplo, una aplicación para la vida real es cuando un ingeniero topógrafo que se le olvidó llevar su equipo de medición desea calcular la distancia entre dos edificios. El ingeniero se encuentra en el punto A y con los únicos datos que tiene hasta ahora son las distancias del respecto a los otros edificios, 180 metros y 210 metros, respectivamente. También sabe que el ángulo formado por los edificios y su posición actual A es de 39.4 grados. ¿Qué distancia hay entre los dos edificios? Para resolver este problema vamos a utilizar esta fórmula. D al cuadrado es igual a 180 metros al cuadrado más 210 metros al cuadrado menos 2 por 180 por 210 metros, coseno de 39.4 grados. Esto se despeja así. D es igual a raíz cuadrada de 180 metros al cuadrado más 210 metros al cuadrado menos 2 por 280 metros por 210 metros, coseno de 39.4. Eso queda igual a 18.081 por 34 metros al cuadrado. Esto es igual a 134.47 metros. Esa es la distancia de los edificios y muchas gracias.